noches, bienvenidos a todos, vamos conectándonos, creo que toma unos minuticos mientras Instagram anuncia que estamos en vivos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a Tres Sin Límites por abrir este espacio para que todos nos conectemos, vivamos otras formas, compartamos aquello que sentimos, que pensamos. A Roxana, a Mirta, a Milena, mil gracias por este espacio. El encuentro de hoy lo llamamos el autismo y las nuevas formas de comunicación, y nosotros somos Autism is Genius o Autismo es Genialidad. A causa del Instagram solo una persona está en cámara, pero les comparto que somos un equipo de profesionales y de personas amantes por lo que hacemos. En el equipo hacemos parte Karen Bernoulli, quien es fonoaudióloga en la ciudad de Nueva York. Ella trabaja en terapia temprana del lenguaje. Adriana Escobedo, que es profesora de yoga, Kundalini Yoga, especializada en niños bajo el espectro autista y niños síndrome de Down. Paola Fonseca, quien es psicóloga transpersonal. Y yo soy Paula León, soy autora de un libro que se llama Hablando de Cielos y soy una apasionada en explorar nuevas formas de comunicación, nuevas formas de abordar el mundo más allá de la palabra, del significado y de lo que es visible. Autism is Genius es un proyecto que nace con el propósito de acercarnos de una forma distinta al autismo. No únicamente desde el tratamiento o desde el diagnóstico de una persona bajo el espectro autista, sino que nosotros vamos hacia otra dirección. Nuestro foco es entender cuáles son estas nuevas formas de interacción que se presentan en las personas bajo el espectro autista para incorporarlas dentro de nuestra propia vida. Ese es el propósito. Y por eso nos llamamos Autismo es Genialidad. Digamos que el término de genialidad ha generado un poquito como de sensaciones encontradas con las personas que les compartimos, que nos dicen, bueno, pero ¿por qué hablan de genialidad frente al autismo? Como dentro de estas imágenes que tenemos de Einstein, de personas genios que han abordado diferentes temas. Pero vemos la genialidad como otra forma de ver el mundo, otra forma de salirnos de los estándares para encontrarnos con otras perspectivas de lo que somos. Entonces desde ahí lo abordamos, del aprendizaje, desde la recepción de comprender qué es el autismo. La charla de hoy, digamos que este compartir se va a enfocar principalmente en el autismo y las nuevas formas de comunicación. Para las personas que el autismo es nuevo, digamos que es un universo un poco nuevo, queremos hacer como una breve descripción de qué es el autismo y cómo se expresa, cuáles son los pilares principales. Una persona bajo el espectro autista, una persona que se encuentra dentro de este espectro, tiene una característica principal, y es que aborda el mundo de manera distinta. Procesa la información que llega a través de sus sentidos principales y así procesa la información de manera distinta para conectarse con su entorno. Estas características distintas nos encanta entenderlas dentro de la diversidad. Hay un término que está mucho en auge últimamente que se llama neurodiversidad. Y así como hay diversidad étnica, diversidad en orientación sexual, diversidad en la naturaleza, también hay diversidad en la forma en que pensamos y sentimos. Y desde ahí abordamos el autismo. ¿Qué genera esta diversidad? Digamos que vamos a dividirlo en tres pilares principales. El primero es que esta forma de procesar la información hace que el modo en que actúa una persona bajo el espectro autista con su entorno es muy distinto. Así como nosotros aprendemos a escribir, como aprendemos a hacer tareas que ya damos por hecho, para las personas autistas es un reto. Por ejemplo, hablarle a otra persona, entrar en interacción, conectar con esa otra persona. Partimos por el hecho de que una persona bajo el espectro autista no es que no quiera interactuar con su mundo o no es que esté en su propio mundo,
Por el contrario, él quiere estar en esa comunión. Sin embargo, el desarrollo cognitivo social que tiene hace que sea a veces un desafío o una forma de aprendizaje distinto. El segundo aspecto que tiene una persona bajo el espectro autista es que procesa la información de sus sentidos. Su sensibilidad sensorial es distinta a una persona neurotípica. Se le dice neurotípica o del común. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes están escuchando en este momento mi voz, pero una persona bajo el espectro autista puede escuchar mi voz al mismo sonido que el perro que ladra en la calle o que el carro que va pasando, o incluso a que suena el enchufe de mi computadora. Toda la información, el mismo que está alrededor, los sonidos están a un mismo volumen y eso puede ser aturdidor. Entonces, a nivel sensorial, la forma de procesar esta información es completamente distinta y eso naturalmente hace que su relación con el entorno se dé de otras maneras. El tercer pilar que tenemos con las personas bajo el espectro autista es la comunicación, y ahí es donde nos vamos a centrar. Vamos a compartirles cuáles son estas nuevas formas de comunicación. Hay personas que dentro del espectro son verbales y otras que son no verbales. Es decir, las verbales comúnmente utilizan las palabras, como lo hacemos el común, pero las no verbales no utilizan las palabras para expresar lo que sienten, para expresar sus necesidades o para comunicarse con el entorno. Entonces vamos a enfocarnos cuáles son estas expresiones y cómo lograr aprender de los modelos que nos dan las personas bajo el espectro autista. Dentro del trabajo que hemos hecho con los niños ha sido muy bonito porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay muchos niños, sobre todo, que están llegando con características que uno diría como que están bajo el espectro, pero nunca tienen un diagnóstico. Y estas características se están haciendo cada vez más presentes en los niños, como por ejemplo son las miradas planas o las pupilas dilatadas, el movimiento constante o la hiperactividad. Si lo vemos cada vez, la hiperactividad como que se vuelve un tema muy común dentro de la sociedad o dentro de los parámetros de la educación. Y vimos qué está pasando. Realmente es que hay más personas bajo el espectro autista, es un rasgo o es una nueva expresión. Y encontramos uno de los grandes referentes para nuestro trabajo en Autismo es Genialidad. Es todo este fenómeno que estudió Lee Carroll y Doreen Virtue frente a los niños índigo y los niños cristal. Dentro del planteamiento que se hace, los niños índigo es casi que una nueva raza que llega al planeta Tierra. Aproximadamente desde los 70 empiezan a venir poco a poco, ya en los 80, 90 vienen con mucha más fuerza los niños índigo y se dicen que son personas que tienen en su campo energético o en su aura un color índigo muy intenso. Y los niños índigos tienen un propósito especial y es venir a preparar la tierra para que llegue la nueva información. A los niños índigo a veces como que se les etiqueta un poco de ser rebeldes, de esta persona que nunca estuvo como de acuerdo con los sistemas familiares, los sistemas de educación, que a veces se les llama incluso las ovejas negras, pero detrás de eso hay un propósito gigante detrás de la vibración de amor. Entonces el índigo, por ejemplo, viene a limpiar las estructuras que no están en alta vibración o que de pronto se necesitan modificar para que llegue la nueva información. Hace casi que un barrido en todas las estructuras para que después lleguen los niños con otras características de semilla o de unificación de la conciencia. Y después de los índigos, en paralelo a ellos también vienen muchos niños con conciencia cristal. A diferencia de los índigos, los niños con conciencia cristal no se les distingue tanto por su campo energético, sino por su vibración. Dicen que su vibración es más alta.
Cuando digo más alta no me refiero a que están más arriba ni abajo que nadie, simplemente es que su movimiento vibratorio es mucho más rápido. Y particularmente ellos siempre van a hablar de unificar, de traer el amor y unificarlo dentro de una sola conciencia. El niño cristal viene más dentro de aspectos pacificadores, de consolidar, de seguir un orden y un parámetro. Dentro de los rasgos generales de un niño cristal, que podemos ver muchos a nuestro alrededor, son niños que a temprana edad tienden a ser muy tímidos, que para hablar les cuesta un poquito de tiempo. Primero tienen que entender su mundo interior para luego conectarse con el mundo de los otros. Y poco a poco van entrando en relación. Son niños que son extremadamente sensibles, que pueden sentir incluso lo que otros están pensando u otros están sintiendo. Su empatía es gigante y son niños muy conectados con la naturaleza. Nosotros conectamos perfectamente esa relación entre cristal y los niños bajo el espectro autista. Sin embargo, los niños bajo el espectro autista tienen una característica, que es que exaltan estas condiciones cristal o esta conciencia. Entonces, viéndolo desde esta medida, vienen los niños bajo el espectro autista a hacer un trabajo muy profundo de anclar la conciencia cristal aquí en la tierra y unificarnos desde la empatía, desde la nueva relación con el sonido, con la música, con los colores, con las vibraciones. Entonces vamos a ver cómo esa conciencia cristal se traduce en los modos de comunicación que se presentan en el autismo. Entonces, en la primera característica, un niño cristal siempre va a ser vocero de la unidad, de la conciencia del uno, de que no existe la separación en ninguno de nosotros ni en nada que nos rodea. Entonces, cada vez que vean esa voz de que somos uno y estamos en conciencia cristal, estamos en conciencia unificada, es porque detrás de eso hay una conciencia cristal en acción. Los niños bajo el espectro autista, yo hablo de niños, en general somos todos, sin embargo, pues nuestro trabajo es con niños y el niño exalta estas características, pero el niño particularmente bajo el espectro autista viene a mostrarnos la unificación de uno de los aspectos más densos de nuestro cuerpo, que es la parte física. Por ejemplo, yo tengo el celular y un cargador. Y a nivel de forma, yo puedo decir, perfecto, este es el cargador y este es mi celular. A veces, la sensibilidad que tiene un niño cristal, un niño bajo el espectro autista, es tan alta que alcanzan a ver casi que los bordes de este celular se pierden y se unifican con el cargador. No existe separación entre ellos dos. Ellos casi que ven su realidad enchiclada, como si fuera un chicle. Entonces, si tú le preguntas, bueno, ¿cuál es el cargador y cuál es el celular? Ellos no van a saber, porque dentro de su propia estructura y sensibilidad y de la forma de procesar la información, eso está completamente unificado. Y a nosotros nos han enseñado que, por ejemplo, las imágenes se ven, los sonidos se escuchan, los olores se huelen, pero en realidad ellos empiezan a mostrar los primeros rasgos de sinestesia. Muchas personas bajo el espectro autista, niños, incluso nosotros dentro de esa conciencia cristal, ya estamos empezando a ver cómo se escuchan las imágenes, cómo las texturas tienen una cierta nota musical, cómo todos nuestros sentidos se empiezan a unificar para mostrarnos que no hay separación. Entonces, esto es uno de los principales rasgos que nos viene a traer la conciencia cristal a través del autismo, que no existe separación alguna con todo lo que en cuanto existe, sino que somos parte del uno. Segunda característica, los cristales cuentan. ¿Qué pasa con un cristal? Pues es transparente, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos un espejo o un cristal muy translúcido, lo primero que va a hacer es reflejarnos a nosotros mismos. Entonces, la transparencia es el segundo. La transparencia y el espejo es el segundo rasgo que nos vienen a traer a nivel de comunicación. Un niño cristal, los niños en general, los animales,
y la naturaleza siempre va a hablar en forma de espejo. Lo que sucede a mi alrededor es aquello que yo voy a proyectar. Y eso es uno de los trabajos más profundos que compartimos con las familias que tienen una persona bajo el espectro autista en casa, un hijo. Porque ellos siempre van a ser el reflejo de lo que está pasando, tanto en el sistema familiar como lo que está pasando en las emociones, en la armonía de la casa. Si decimos, si quieres comunicarte con un niño bajo el espectro autista, lo primero que hay que hacer es qué está pasando en mí para que eso se esté generando. Porque ellos lo primero que van a hacer es, mira, esto está pasando, esto es lo que yo estoy viviendo. Muchas veces en el trabajo que hacemos, no hace falta cruzar la puerta y tener contacto de ojos ni de tacto con ellos, porque en realidad no lo hacen, para que ellos sepan qué tú estás pensando, qué estás sintiendo o qué te acabó de pasar hace 5 minutos. Son completamente translúcidos. Y esto nos da una capacidad a nosotros de incorporarla a nuestra vida, porque nos recuerda que todo lo que sucede no es más que una proyección de lo que ya somos. Es una proyección de lo que está pasando. Es volver a retornar a esa conciencia de que no estamos separados. Y los niños bajo el espectro autista nos vienen a traer esa lección con mucho amor y se otorgan con tanta pureza y con tanta inocencia que parten de ese hecho. Todo lo que sucede en mí es lo que te estoy proyectando. Así que junto a esa transparencia, también el cristal te va a recordar la importancia de la coherencia. Es como el otro atributo súper especial. La coherencia, conexión entre lo que pienso, digo y actúo, es fundamental. Si yo estoy diciendo es que yo creo en el amor y soy un ser de amor, pero adentro no me doy ese amor a mí misma, un niño cristal pero te lo detecta de una. Entonces, ¿por qué? Porque ellos trabajan con la empatía, con ese reflejo puro y nítido. Si hay algún eslabón que no funciona dentro de esa relación, ahí mismo va a haber desarmonía o sí, como falta de armonía dentro de este proceso. Entonces, el segundo aspecto, el espejo. Recapitulo: primer aspecto de comunicación, conciencia con la unidad; el segundo, el espejo. Y el tercero es una de las rutas que estamos explorando últimamente, y les confesamos que es una ruta que ha sido más desde la intuición que desde una prueba científica. Gran parte de este trabajo es desde la intuición, pero es la conexión que nos muestra las redes cristales de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está constituido por una de las redes cristales más poderosas que hay y se llama la fascia, o el mismo colágeno de nuestro cuerpo. La fascia o el colágeno es una proteína, es un gel que recubre células, huesos, músculos, todo lo que hace que tengamos estructura y estabilidad y no seamos casi que una pila de huesos y de carne. La fascia es lo que nos permite generar esta estructura. ¿Y qué pasa? El colágeno o la fascia del cuerpo, es que la fascia está compuesta por colágeno, elastina y reticulina, por eso me refiero al colágeno. El colágeno es una de las antenas más poderosas que tenemos en nuestro cuerpo de luz. El colágeno atrae la luz del sol y de lo que nos rodea a nuestro cuerpo. Y es una red que a nivel anatómico se dice que se transporta 3 veces más rápido que el cerebro. Imagínense la cantidad de información que puede llegar a través de esta rejilla. Entonces, al ser una rejilla hecha de cristal líquido, un tejido conectivo, el colágeno es un tejido conectivo o un cristal líquido que se funciona y que actúa muy bien en los niños. Los niños lo tienen incorporado dentro de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a través del colágeno captan toda la información que está alrededor. ¿Qué pasa con un tejido, una rejita que está desarrollada? Imagínense que este es mi colágeno. Si yo lo tengo cerrado, no entra luz. Pero si yo empiezo a abrir, digamos, las fibras o los tejidos, empieza a permear mucha luz. Esto es lo que sucede con el autismo. Son niños que están completamente abiertos y translúcidos a la información.
Entonces esa cantidad de luz o de información hace naturalmente que gran parte de su sistema autónomo o su sistema nervioso actúe frente a esa misma luz. ¿Cómo se activa esa fascia? A través del movimiento. El movimiento es natural para las personas que captan luz o que están anclando luz a la tierra. ¿Por qué? Porque como es agua, yo necesito que esa agua esté en constante movimiento para que no se estanque. Cuando yo estanco mi colágeno por falta de movimiento, no solo físico, sino vibratorio, cuando me estanco en una emoción, lo primero que hace la fascia es ¡pum!, se cierra. Y ahí es cuando empiezan los problemas de articulaciones, de artritis, de dolores musculares o dolores que llevan mucho tiempo por un cierre de fascia. Pero entonces, la invitación que nos están haciendo las personas bajo el espectro autista y los niños cristal es empezar a abrir esos tejidos para que entre más luz. Y por eso nosotros decimos tener un hijo o estar acompañados de esta conciencia cristal que habita en nosotros es un privilegio porque están trayendo luz aquí a la tierra. El colágeno o la fascia también se activa a través de la compresión, necesita el tacto. ¿Por qué? Porque funciona como una esponjita. Cada vez que yo aprieto esos tejidos conectivos, cuando suelto esa compresión, empiezan a absorber mucha información y mucha energía. Entonces, nosotros vemos eso mucho en los niños. Ellos se aprietan con puertas o con dispositivos cuando son muy sensibles o necesitan de las compresiones de personas alrededor para volverse a conectar. Es una hidratación del cuerpo que están haciendo y nos recuerdan a nosotros hacerlo con nosotros mismos, estar en constante movimiento y en ese amor. Viendo esto, sabemos que el reto que tienen las personas bajo el espectro autista o los niños cristal es la regulación de la luz, es regular esa cantidad de energía que tienen. Entonces, bajo este parámetro, pues siempre les decimos a las familias, si hay alguien en tu casa que tiene un exceso de luz o una luz constante, lo natural es que si tú te regulas a ti mismo, si entras en armonía, en paz, en coherencia contigo mismo, naturalmente tu hijo o las personas cristales y tu misma conciencia cristal va a entrar en armonía. Siempre el trabajo es con nosotros mismos y ese es el gran regalo que trae el autismo. Dentro de estas articulaciones, dentro de este colágeno, vemos que se concentra en nuestras articulaciones principales, ¿no es cierto? Ahí es donde hay mayor cantidad de colágeno en nuestro cuerpo. Estas articulaciones tienen una particularidad que nos brindan un sexto sentido. Nosotros tenemos 5 sentidos, los principales: visión, audición, tacto, gusto, olfato, pero hay un sexto que se llama la propiocepción. Cómo me concibo a mí misma dentro del espacio y del tiempo. Y si nosotros vemos el desarrollo de la propiocepción, es un desarrollo distinto en los niños cristal o en las personas bajo el espectro autista. Ellos tienen otra forma de concebirse a sí mismos. La propiocepción, por ejemplo, nos da información de dónde está ubicada las rodillas. Uno sabe, ¿no es cierto? No dice, bueno, mis rodillas están abajo. Para un niño bajo el espectro autista y cristal no es tan clara esa información porque tienen tanto desarrollo del colágeno que tienen otra forma de entender el tiempo y el espacio. Entonces, también ahí hay otra pistica, otra enseñanza que nos trae el autismo en las formas de comunicación. Si queremos conectar con nuevos parámetros de espacio y de tiempo, podemos hacerlo a través de las claves de nuestras articulaciones principales y del uso del colágeno. Y bueno, para terminar me gustaría compartirles la invitación que les hacemos por parte de Autism is Genius es conectar con esa conciencia cristal y entender que el autismo no está en el otro, no está allá, no es el otro el que tiene que tratarse a sí mismo y cambiar su forma de ser para que las situaciones mejoren quizás.
es darnos la oportunidad de vivir en nosotros mismos esa enseñanza que nos están trayendo las personas bajo el espectro autista, los niños cristales. Porque cuando activamos ese cristal en nosotros, tanto la coherencia como el amor propio, como las nuevas formas de comunicación están dadas en nosotros mismos y podemos vivir dentro de esa conciencia, dentro de esa armonía de que somos uno y no estamos separadas con los otros. Entonces, bueno, esa es nuestra invitación. Muchísimas gracias. No sé si hayan como algunas preguntitas. Voy a ver por aquí. Hay una de las preguntas que nos hacen mucho habitualmente, y es si esa conciencia cristal se presenta de la misma forma en niños y niñas, porque generalmente hay más niños, hombres, bajo el espectro autista que niñas. Entonces, frente a esa pregunta, eso tiene que ver con la forma en que procesamos la luz. Si vemos, la luz viene del sol y el sol tiene una relación más yang, más de acción. El sol nos pone a actuar generalmente, nos da actividad. Entonces, como el niño tiene mucho ese yang, se presentan las características del autismo más en ellos. ¿Qué pasa? Las mujeres somos lunares, tenemos la luna impresa dentro de nosotros. Por lo tanto, la forma de procesar la luz para la mujer es un poquito más fácil, un poquito más digerible. Por eso uno dice, hay más niños terremoto hiperactivos que niñas. Las niñas son más calmaditas, porque dentro de nuestra estructura somos lunares. Entonces, ¿qué hacer con eso? Para estabilizar o regular esa luz que traen más los niños, en donde se presenta más el autismo, hay un rol principal y vital para ellos, que es la mamá, porque la mamá trae esta información lunar. Y la conexión entre el hijo y la mamá es vital, sobre todo si tenemos un hijo o una persona cristal o bajo el espectro autista en casa. Si la mamá se regula a sí mismo, el niño por naturaleza va a captar esa información y va a aprender a convivir de una forma más armoniosa con la luz. Entonces, eso nos recuerda mucho eso, y por eso se presenta más las condiciones o la diversidad bajo el espectro autista en hombres que en mujeres. Bueno, no sé si haya otra preguntita. Creo que nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, no, creo que no hay preguntas. De todas formas, quiero agradecerles mucho por estar en este espacio. Seguro es mucha información, entonces qué rico que después en la grabación que estará en Tres Sin Límites volvamos a verla, volvamos a escuchar, para ver qué más conectamos, y también estamos súper abiertos para responder cualquier pregunta, para compartir experiencias, para disfrutar de esta diversidad. Y le damos las gracias de nuevo a Tres Sin Límites por esta oportunidad, a Roxana, a Mirta, a Milena por abrir este espacio, y a todo el equipo de Autism Genius por estar aquí. Y recuerden, pues todos estamos en esa conciencia, todos tenemos esa misma información dentro de nosotros. Entonces la idea es activarla y disfrutar de eso, y ver la genialidad del otro, porque cuando la veo en el otro es porque ya la he activado en mí. Bueno, muchísimas gracias. Ay, no sé si hay otra preguntita. Bueno, ya queda poquita, pero muchas gracias a todos. Un abrazo y que estén muy bien.